Desde yates de lujo en su nombre, hasta relojes presidenciales demasiado caros para ser reales, tenía a toda una nación de rodillas, proclamando que todos debían vivir entre el socialismo, odiar a los ricos y exigir igualdad en la pobreza para todos. Un país que murió de hambre y se desangró lentamente. Eso llevó a decenas de millones de venezolanos a emigrar ilegalmente a otros países, arriesgando sus vidas y sufriendo las peores aberraciones en el camino. En este video, conocerás la vida lujosa de Nicolás Maduro, sus socios y sus antecedentes penales antes de caer en prisión. Nicolás Maduro Moros nació el 23 de noviembre de 1962, en un entorno alejado de la élite tradicional. Provenía de una familia humilde y trabajadora. Una conversación política cotidiana, y ese sentimiento típico de los barrios donde la autoridad no hereda. El niño nació en realidad en Colombia, en Cúcuta, pero a temprana edad, sus padres emigraron a una Venezuela que para entonces tenía mucho que ofrecer. Era uno de los países más desarrollados de Latinoamérica hasta entonces. Mucha gente se fue a Venezuela en busca de nuevas oportunidades laborales y progresar. De joven, Maduro siguió la ruta clásica del militante de base. Empezó a liderar en su escuela y en la calle. Desde pequeño, le gustaba ser el líder del grupo en su escuela. Y por ese carisma que manejaba, las bromas con las que hacía reír a profesores y compañeros, empezaron a apoyarlo rápidamente. Pero Nicolás Maduro no terminó formalmente la secundaria. Y desde muy joven, su gusto por el rock, bandas como Led Zeppelin y ese estilo de vida anárquico lo llevarían a desviarse de sus estudios. Finalmente empezó a trabajar como conductor de autobús. Y se mueve en el universo del metro de Caracas, la capital de Venezuela. Pero en esa desesperación, quiere superarse y dejar de conducir un autobús para llevar lo mínimo a su familia. Maduro quería perfilarse como político, pero no como académico. Buscaba desarrollarse política y organizativamente en Cuba. Y eso ya no es un hecho. Es la clave del tipo de líder que luego se convertiría. Esa escuela cubana no produce oyentes. Produce imágenes de aparatos. Personas que comprenden la estructura, la disciplina interna y las líneas rígidas. Concibe el poder como una máquina donde cada pieza cumple una función. Y la lealtad es el aceite que impide que todo se atasque en el motor. Empezó a hacer contactos. Y así fue como llegó a la cúpula de Hugo Chávez. Maduro se engancha en el momento en que más se consolidan las lealtades. El de la derrota. En 1992, Hugo Chávez fue a prisión. Maduro aparece en la calle exigiendo su liberación. Y también lo visita en la cárcel. Este tipo de gestos en política no se olvidan. Hay quienes se acercan cuando ya has ganado. Y hay quienes se acercan cuando estás derrotado. Chávez construyó su mundo recompensando esa segunda clase de fidelidad. En esa misma órbita, se consolida otro vínculo que con el paso de los años formaría parte del núcleo íntimo del poder, su relación con Cilia Flores, figura clave del chavismo que acabaría siendo su esposa. Y una pieza política por derecho propio. A partir de ahí, su historia es una escalera silenciosa. Maduro entra en el ciclo constitucional y legislativo de la era chavista. Se convierte en un operador confiable dentro de la Asamblea. No es la figura más atractiva, pero eso, paradójicamente, le ayudaría a ascender más tarde, porque lo hace sutil. Lo debilita bastante ante los ojos de otras personas poderosas. Por lo tanto, en lugar de verlo como una competencia, como alguien intimidante, lo ven como un lugar en el que pueden confiar. Empezó como guardaespaldas de Hugo Chávez. Y ya lo tenían trabajando en política. A pesar de no ser un buen político. Y mucho menos alguien con diplomas caros. O con buena educación. Era alguien que sabía con quién juntarse. Y a quién dirigirse. En 2006, preside la Asamblea Nacional. Un puesto clave en el funcionamiento del Estado. Y lo entrena en una habilidad crucial. Mantener un bloque unido, incluso cuando hay tensiones internas. Luego lo pusieron a trabajar en la Cancillería. Chávez lo nombró ministro de Relaciones Exteriores. Y Maduro se convirtió en la cara internacional del proyecto bolivariano. Era la cara visible de Venezuela. Sin necesidad de ser presidente. Es quien viaja a las alianzas. Genera discursos. Y, sobre todo, una cualidad que el chavismo premia como si fuera oro. No salirse de la raya. Era un funcionario extremadamente disciplinado,
rígido y leal, más eficaz para mantener su cargo que para fascinar a las multitudes. Y en medio de esa etapa, surge otra curiosidad, que muchos desearían que se escribiera bajo un guión. En estos tiempos, él y su esposa, Cecilia Flores, comenzaron a seguir a Sai Baba, una figura espiritual de la India. Era un yogi y un santo venerado por hindúes y musulmanes, afirmando ser la reencarnación y concediendo milagros, enseñanzas universales de amor y servicio, y haciendo un trabajo exhaustivo. Lo que quedó claro es que existían las inclinaciones religiosas de Maduro y de toda la cúpula del chavismo. Eran creyentes fieles de todo lo relacionado con la masonería, la brujería y los demonios. También se sabía que eran fieles seguidores de varios santos que les hacían oraciones. Se colgaban collares al cuello y tenían varios altares hacia la religión yoruba, el Eleguá, entre otras cosas, ofrendas y rituales. Todo esto tenía que ver con la cúpula del chavismo. Chávez también era conocido por esta brujería, que llegó incluso a viajar a Cuba para hacer este tipo de pacto con los santos de primera mano. No solo tenían gurús que les aconsejaban qué hacer en sus apariciones públicas, también tenían gurús en la religión, babalaos que los cuidaban con oraciones y protegían sus cuerpos de las balas. Por eso se cree que Chávez comenzó a padecer cáncer años después. Fue uno de los precios que tuvo que pagar por practicar este tipo de brujería. Muchos de quienes han estado dentro de Eleguá afirman que, después de muchos años, comenzó a tener complicaciones de salud. Y entre ellos, el cáncer. Se convirtió en el punto narrativo más poderoso, llegando al poder como una ola imparable, como una continuidad defendida a sangre fría, ganando unas elecciones cerradas, con un margen mínimo contra Capriles, 50,7% contra 49%. Una victoria que lo inauguró como presidente, pero también como líder cuya legitimidad se discutió desde el primer momento. A partir de ahí, ya no sería el conductor sindicalista, lo que empezó siendo un hombre sentado en la cúspide de un sistema construido por otro, obligado a demostrar que podía sostenerlo. Desde allí comenzaron las peores manifestaciones en Venezuela. Esto dio lugar a muchos presos políticos, inocentes que murieron siendo torturados de la peor manera, y las complicaciones que los llevarían a conformarse con un dictador, robando elecciones después. Maduro terminó heredando varias residencias y palacios del Estado, creados para representar el poder, organizar ceremonias con otras figuras políticas de China, Rusia y Cuba, y en estos lugares construir búnkeres, por si un día todo se les escapaba de las manos. Tenían donde esconderse, llenos de provisiones para estar allí. El circuito comienza donde Venezuela muestra su cara más simbólica, en el centro de Caracas, en el Palacio de Miraflores, un edificio que nació como un proyecto residencial del siglo XIX, y desde principios del siglo XX terminó convirtiéndose en un palacio tradicional. Imaginen la escena como un documental. Es un lugar lleno de pasillos. No están diseñados para vivir con belleza, pero para que el poder sea inevitable. Miraflores no es la casa del presidente. Bueno, está afuera del palacio, pero es el teatro principal. Cuenta con salones, antecámaras, galerías de arte y espacios ceremoniales, oficialmente designados como áreas para recepciones, reuniones, mensajes al país y actos de Estado. Cerca hay un sistema de edificios adyacentes, como el Palacio Blanco, construido en 1956, que alberga dependencias vinculadas a la Casa Militar. Todas tienen algo en común: están rodeadas por varios anillos de seguridad. Militares de la milicia cubana, traídos directamente de este país, para que el presidente esté protegido con la mayor seguridad y cuidado en todo momento. Pero el lugar donde Maduro realmente reside es la Casona, un lugar que durante décadas fue la residencia oficial de los presidentes, y eso por su tamaño y sus jardines. Es lo más parecido a una mansión presidencial en el sentido clásico. Antes de ser un símbolo de Estado, era una plantación de caña de azúcar, con el nombre de La Pastora, comprada por el Estado en los años 60, restaurada y ampliada para convertirla en una gran residencia, intentando conservar un aire colonial. Tiene columnas, patios, rejas ornamentales,
fuentes, y la idea de una casa que no aplaste el jardín, sino que conviva con él. Lo que realmente te da una idea de la magnitud es que tiene 5 hectáreas y jardines. Se encuentra en una zona estratégica del estado de Caracas, con reconocidas referencias urbanas. Cerca se encuentra el Parque del Este y la zona de La Carlota. Aunque no hay precio de mercado público, se trata de un enorme terreno para jardín, en una de las zonas más valiosas y sensibles de la ciudad. Maduro no hizo de la casona su residencia. La abrió al público transformándola en un museo. ¿Pero por qué? Porque quería vivir en otro lugar. Debido a los escándalos que lo rodeaban, las amenazas y presiones de Estados Unidos y la propia ONU, tuvo que encontrar la manera de reinventarse. Y lo consiguió de la siguiente manera: cediendo la casa del presidente a la cultura, y él durmiendo en diferentes lugares, acondicionando varias casas para que fueran sus residencias. Pequeñas mansiones. No podía dormir en el mismo lugar durante varios días seguidos. Tuvo que hacerlo prácticamente a escondidas. Maduro también compró la Órchila, archipiélago caribeño bajo jurisdicción venezolana. Incluye un campamento militar y una base aeronaval, a 160 kilómetros de Caracas. Se cree que esto le costó a Maduro $150 millones. Comprarlo y usarlo. Se describe que fue durante el gobierno de Pérez Jiménez. Se construyeron instalaciones militares y unas 30 casas pequeñas, destacando la residencia principal, diseñado por Julio Barreiro Rivas, y que diferentes presidentes lo usaron como residencia de verano, pero que luego Maduro compraría para convertirse en su propietario. Este sería el mejor lugar para vacacionar. Tenía toda la soledad que necesitaba, seguridad para sobrevivir, y todo el ambiente para relajarse. Un lugar perfecto para descansar. Una persona que se busca constantemente. Dejarla sin vida o capturarla. Las historias de los escándalos de Maduro comienzan con la vida lujosa y extravagante de sus hijos. Su hijo, Nicolás Ernesto Maduro Guerra, conocido como Nicolásito Jr., no ascendió como un político que se abre camino en un partido. Se trataba de alguien que ya parecía estar instalado en la maquinaria del Estado, según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Poco después de que Maduro asumiera el cargo, lo designó para dirigir un cuerpo de inspectores, creado a partir del Ejecutivo y posteriormente fue elegido miembro de la Asamblea Nacional Constituyente de 2017, un órgano cuya legitimidad fue fuertemente cuestionada internacionalmente. Nicolásito tenía varios videos que se filtraron. Por ejemplo, en una fiesta de lujo, donde aparece bailando mientras le lanzan billetes como a una prostituta, en un país que ya sufría una crisis de escasez, y la gente se moría de hambre. Posó en un video secreto. Mientras le lanzaban billetes, la élite celebraba mientras la calle se tensaba. Luego vino lo que ya no es solo polémico, sino un problema legal formal: las sanciones. En 2019, Estados Unidos sancionó y demandó a Nicolásito. Como parte de su presión contra Maduro, lo describió directamente como hijo del presidente venezolano y enmarcó la medida en un paquete de sanciones económicas y políticas. Y, en paralelo, el tesorero de Estados Unidos documentó que lo hizo por su función como funcionario del aparato estatal. También se descubrió que Nicolásito tenía un alias, conocido como Príncipe Alias, y se encuentra entre los acusados de conspiración para el narcotráfico. Eso abarcaría años.